Hay circunstancias en la vida, mayormente en este camino, que nos compete a nosotros caminar hacia el camino de la redención. La palabra del Señor hoy es explícita en el libro de Apocalipsis. Vamos a darle continuidad a este estudio del libro de Apocalipsis. Este libro, vemos la majestuosidad del Espíritu de Dios. Vemos ese marco de direccionamiento, conexión y orden del Espíritu de Dios al revelarle a Juan este libro impresionante. Tiene que ver con revelaciones o Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, estemos estudiando Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 30, para hoy concluir el capítulo 2 de Apocalipsis. Y observemos el versículo 18, como dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Una vez más, repetimos que esta palabra, cuando dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, tiene que ver con ese líder espiritual, tiene que ver con ese predicador, tiene que ver con esa persona, con ese pastor que está al frente de dicha congregación. Eso es lo que nos está revelando las Escrituras en este pasaje bíblico, en el estudio bíblico de Apocalipsis. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Observamos aquí que este mensaje va a ser escrito con un destinatario principal. ¿Quiénes son? Los creyentes en Tiatira. Y vamos a observar a través del estudio de la palabra hoy que los creyentes que residen, que viven en Tiatira, ellos serán exhortados por algunas situaciones por las cuales Dios no está de acuerdo. La Biblia nos está revelando en el versículo 18 la forma y la manera por la cual el Mesías se le presenta a cada una de estas congregaciones. Aquí en específico a los creyentes en Tiatira. Pero debemos recordar que este mensaje es enviado al ángel, es decir, al pastor, al líder espiritual. ¿Cómo se presenta el Hijo de Dios en esta revelación para con la iglesia en Tiatira? Se presenta como el Hijo de Dios. Ahí es importante que nosotros resaltemos esa palabra en las Escrituras y nos hagamos una pregunta: ¿por qué Jesús se presenta de manera diferente a cada congregación? Bien, eso lo hemos explicado. Ahora, ¿por qué se presenta como el Hijo de Dios en la congregación a Tiatira, los creyentes que están en Tiatira? Porque esta palabra Hijo de Dios, número uno, es enfática, relevante. ¿Para qué? Para manifestarnos a cada uno de nosotros esa fuente de redención que viene del Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y cuando habla del Hijo de Dios, ves que este reconocimiento por parte del Abba, del Padre, se revela cuando Jesús es bautizado por Juan. Se escuchó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, cuando habla de Hijo de Dios,
está hablando de esa esencia del Mesías como redentor, hijo de Dios. Número 2, esa palabra para hijo de Dios también nos está hablando de la adquisición o la posición que el Mesías tiene delante del Padre. ¿Cuál es? Es heredero. Si nosotros estudiamos el libro de Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14, podemos observar en esa escritura que el Hijo de Dios aparece como el Hijo del Hombre, cómo se presenta ante el anciano de días en medio de las nubes de la Segná para recibir la heredad. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos de manera muy detenida para estudiar el libro de Apocalipsis, puedes abrirlo conmigo ahí. Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 18. ¿Cómo se presenta Jesús a esta congregación en Tiatira? Se presenta como el Hijo de Dios. Y hemos explicado que esa palabra para Hijo de Dios está hablando de alguien que es heredero. Él es el que va a heredar todas las cosas. Ahí, detente un poco. Bien, debes tener en cuenta que tengo que explicarte esta porción de las Escrituras de una manera muy básica y elemental, pero siguiéndole la fidelidad al texto. ¿Qué te doy a entender? Para que estos videos puedan ser vistos por muchas personas, no los podemos hacer muy largos. Sin embargo, voy a tratar de esforzarme para que a menudo en este video puedas recibir toda la explicación de estas palabras que aparecen aquí, para que tengas ese conocimiento acerca de esta revelación. Bien, toma tu agenda y es necesario que puedas anotar cada palabra, cada significado, y puedas levantarte y predicar esta palabra con verdad. Así que el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 2 dice: escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, a ese pastor, a ese líder espiritual que está allí en Tiatira. Y Jesús, el Mesías, tiene una forma de presentarse a esta congregación. ¿Cuál es? El Hijo de Dios. Ya lo hemos explicado. Cuando se presenta como el Hijo de Dios, es relevante esta titularidad o este reconocimiento porque habla del Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y cuando habla que Él es el Hijo de Dios y Él es el heredero, ¿de qué nos habla? Para que puedas entender alguna de estas porciones de las Escrituras, debemos estudiar al profeta Isaías por capítulos, versículos y palabras. ¿Recuerdas una palabra cuando en Isaías, Yisachaku, gloria a Dios, que significa el Señor es mi salvación? Ese verso cuando dice, mas tenemos un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro será llamado Padre Eterno, Príncipe exaltado, así sucesivamente. Lo puedes buscar en las Escrituras. ¿Hacia dónde te llevo ahí en Isaías? Eso tiene que ver con la herencia que el Mesías recibe en calidad de ser Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el heredero. Lo que da a entender es que, ¿de qué manera yo puedo llamar a Jesús? Bíblicamente, ¿de qué manera yo lo puedo llamar? Lo puedes llamar Padre Eterno, Príncipe de Paz, lo puedes llamar Dios exaltado, lo puedes llamar Jehová es mi pastor, lo puedes llamar el principio y el fin, lo puedes llamar mi hermano mayor, pero algo muy importante que resalta aquí la Escritura en este pasaje es el Hijo de Dios.
porque se conecta con esa redención. Es que esta palabra Hijo de Dios es enfática para revelarnos que Él se hizo carne y Él es el que pagó el precio por nosotros en el madero. Sigue diciendo la Escritura, la forma y la manera en que el Mesías se revela a la congregación de Tiatira a través del escrito de Juan. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Esa palabra, el que tiene los ojos como llama de fuego, ¿qué significa? Está hablando del carácter del Mesías. Debes tener en cuenta este significado que te estoy dando. Esta palabra, el que tiene los ojos como llama de fuego, ¿de qué nos habla? Nos habla del carácter del Mesías. Si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no conocemos esa verdad, nunca podremos ser libres. Si nosotros no conocemos al Mesías en su carácter, nuestra salvación estará en riesgo. Por lo tanto, ¿quién te dijo que el Mesías, que Dios, llora por nuestros pecados? Aquí vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando dice el que tiene ojos como llamas de fuego, además de revelarnos ese carácter del Mesías, es enfático para enseñarnos a nosotros algo que debemos conocer acerca de Jesús en profundidad, que es que esos ojos como llamas de fuego está hablando del discernimiento, el discernimiento que Él tiene para mirarnos y conocer todo lo de nosotros. Por lo tanto, eso habla de su carácter. Sigue diciendo las Escrituras, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El bronce bruñido nos está hablando de un metal que permite rellenar, adornar los muebles, los lugares que se enfatizan como para el templo, en un lugar de adoración o cualquier otro tipo de cosa. Lo que quiere enseñarnos esta figura como el Mesías, el Hijo de Dios, se presenta aquí, dice, sus pies semejante al bronce bruñido. Entonces, está hablando que si ese bronce bruñido sirve para adornar, para irradiar, para representar algo, embellecer algo, quiere decir que Él se presenta a Esmirna queriendo que cada uno de nosotros podamos irradiar, representar su presencia. Él quiere adornar nuestras vidas para que nosotros lo representemos a Él sobre la faz de la tierra. Pero vamos a mirar de qué manera. El versículo 19 dice de Apocalipsis capítulo 2. Ábrelo conmigo para que puedas entender. Dice, yo conozco tus obras. Observamos nosotros que por cuarta vez, y esta palabra va a aparecer 7 veces aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Va a aparecer, yo conozco tus obras. Aparece 7 veces. ¿Qué nos enseña la palabra cuando dice, yo conozco tus obras? Está hablando de una evaluación. ¿Quién hace esa evaluación? Por supuesto, la hace el Mesías. Él es el que tiene esa capacidad de evaluar el comportamiento de cada creyente. Ahora, cuando Él dice, yo conozco tus obras, estaba meditando un poco acerca de esta palabra. ¿Y sabe qué es lo que nos quiere enseñar? Cuando Él dice, yo conozco tus obras, es porque Él dice, yo te conozco. Pero ¿qué quiere Él? Que nosotros lo conozcamos a Él. Que nosotros también podamos decir, yo conozco el propósito del reino. Hay creyentes que a su vez hoy oran, no es malo,
se meten en oración, en ayuno, en vigilia, no es malo. Pero ¿dónde está la falencia? Se meten en todas estas búsquedas espirituales buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, eso es lo que nos está enseñando, es todo aquello que cuando el Mesías nos mira a cada uno de nosotros y vemos, y Él puede observar, y Él evalúa que eso que nosotros estamos haciendo está bien, es correcto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Dónde nosotros podemos confirmar esto en las Escrituras cuando Él dice, yo conozco tus obras? En Génesis, por supuesto. Puedes observar que cada vez, en cada día, que Dios crea algo, que aparece, y vio Dios que era bueno. Y cuando se enfatiza esa palabra, y vio Dios que era bueno, está hablando de la voluntad de Dios. Eso es lo que el Mesías quiere enseñarnos cuando Él dice, yo conozco tus obras, que además de Él saber lo que nosotros somos en esencia, de nuestras obras, Él quiere que tú y yo le conozcamos. Hay algo que nosotros como creyentes debemos tener a menudo en cuenta, que es, nosotros resaltamos mucho las obras que nosotros hacemos para Dios. Y cuando nosotros resaltamos esas obras que hacemos, por seguro son buenas, y las hacemos para Dios, creemos que somos salvos por esas obras que nosotros hacemos. Pero bíblicamente nosotros somos salvos por gracia. ¿Las obras son importantes en la salvación? Sí, son importantes en el proceso de la salvación, pero no son relevantes para ser salvo. Es decir, nosotros para ser salvo, Dios no mira tus obras, Él mira tu fe. Que tú estés caminando bajo el plan de redención y que lo conozcas a Él. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Antes de explicar todas este elogio que el Mesías le hace a la congregación de Tiatira, debes observar que en el versículo 9 aparecen 5Y. 5Y, una que aparece, y amor, 2, y fe, 3, y servicio, 4, y tu paciencia, 5, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Ahí tenemos una revelación importante en este pasaje bíblico, que es el número 5, ya que la Y en el sentido gramatical es una conjunción para expresarnos. Cuando nosotros vemos esta letra, te está diciendo algo que no se da a espera. No existen días, meses, mucho menos años ni millones de años. Cuando ves esta letra, debes entender. El número 5, cuando aparece la Y, nos está hablando del significado del número 5, que significa lo incompleto. ¿Cómo así? ¿Recuerdas? El pasaje bíblico de Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, pero ¿cómo las caracteriza a cada una? 5 prudentes y 5 insensatas. El número 5 nos habla de lo incompleto que nosotros somos, es decir, algo que nos revela, para no ahondar hasta allá, pero revelarte un poco por qué existen repetitivamente estas letras en un versículo, y las puedes contar, porque
cuando ves que algo es repetitivo en un texto, te está diciendo, detente, que hay algo que quiero revelarte. Es allí. Y observamos que estas 5 vírgenes, tanto prudentes como imprudentes, sensatas como insensatas, son más que todo, dentro del marco de sus vidas, está hablando de algo incompleto. Ellas son incompletas si hace falta el Mesías. Dios debe estar en todos los efectos de nuestra vida para poder ser salvo o lograr una batalla espiritual. Eso es lo que quiere resaltar aquí, que a pesar de que somos incompletos, pero ese amor viene a completar algo en nuestro plan de salvación. El Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor reconoce su obra de amor, preferiblemente por el Mesías, y fe que tiene que ver con esa emuná. Es importante. Y su servicio, esta congregación que se había dedicado al servicio. Tu paciencia, que es la capacidad de soportar, de aguantar. Los creyentes en esta congregación en Tiatira estaban sometidos a prejuicios, a idolatrías, a cosas, y lo vamos a observar. Y que tus obras postreras, vamos a mirar cómo terminan estos elogios, que tus obras postreras o las últimas obras son mejores o son más que las primeras. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del crecimiento. Está diciéndole algo muy positivo que esta congregación a su vez había hecho. Quizás sus obras al principio no eran tan buenas, no había un crecimiento, y puedes observar cuando Dios le dice a la congregación de Éfeso que vuelva al primer amor. Aquí se ve todo lo contrario con Tiatira. Tiatira, Dios no le dice a los creyentes en Tiatira que vuelvan a las primeras obras o que vuelvan al primer amor. Él le dice todo lo contrario, que sus obras últimas son mejores que las primeras. Está hablando de un crecimiento dinámico en lo espiritual. Y eso es lo que el Eterno quiere que tú aprendas al estudiar el libro de Apocalipsis. El versículo 20 dice, inicia con una palabra, pero. Hemos explicado reiteradamente en el estudio bíblico de Apocalipsis que cuando nosotros encontramos la palabra pero, es para indicarnos de un contraste, para hablarnos que algo está en desacuerdo con Dios, y vamos a observar qué es lo que está en desacuerdo con Dios, algo que contrasta. Es decir, que venían hablando de cosas muy buenas, pero ahora este pero manifiesta un cambio para exhortar. Y observemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas. Bien, lo que nos está revelando la Escritura cuando dice el Mesías, pero tengo unas pocas cosas contra ti, está revelando la justicia del Mesías. ¿Cómo así? Analicemos que Él está evaluando a esta congregación. Él está evaluando su comportamiento. Y su comportamiento tiene que ver con un juicio. Y ese juicio de Dios tiene que ver con su justicia. La justicia de Dios busca ¿qué? Arrepentimiento. Ahora, Él en esta evaluación, en medio de esta justicia divina, Él dice, bueno, hay pocas cosas por las cuales te tengo que llamar la atención. Esto es algo que nos revela a nosotros qué tanta justicia hay en el Eterno para hablar verdades. Él no es un tipo de ser que Él va a expresar o hablar más allá de aquellas cosas por las cuales nosotros como siervos de Dios, como iglesia de Dios, vamos a ser evaluados, donde
en el día del juicio. Y eso es importante que lo tengas en cuenta lo que he dicho. Dice, pero tengo, versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese contra ti no es para buscar condenar a esta congregación, sino que debes recordar que Él la está evaluando y Él espera algo, los juicios de Dios. Cuando terminemos de estudiar el libro de Apocalipsis, te darás cuenta que los juicios de Dios que traen salvación. Dios espera, después de enviar un juicio, espera arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 9 en el versículo 20, cuando lleguemos allá lo podrás entender mejor. Sigue diciendo el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, es decir, aceptas. Toleras, aceptas. ¿A quién estaba tolerando, aceptando esta congregación de Tiatira? Pese a que sus obras últimas, postreras, eran mejor que las primeras, que había un crecimiento dinámico, pero ahora observa lo que el Señor comienza a exhortar a la congregación que está de creyentes que está en Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este personaje, porque voy a explicar algo muy importante y hay algo que debes tener en cuenta en el momento de explicar esta escritura, y es que vamos a ser fiel al texto. Ya lo he explicado, que el término cuando uso la palabra ser fiel al texto no es para hablar de cosas que yo quiera interpretar de mis pensamientos en ninguna manera, o hablar a menudo de alguien. Eso no es relevante para la exposición de las escrituras, de la palabra de Dios. Aquí nos está hablando de un personaje y vamos a hablar de ese personaje. ¿Quién es? Es una mujer llamada Jezabel. Esta palabra en hebreo es Jezebel. Y cuando habla de Itzebel, ¿qué significa el nombre Jezabel en español? Itzebel en hebreo significa basura. Y cuando habla de este significado de basura, ¿qué es lo que el Señor nos quiere revelar? Una basura es todo aquello que se desprecia, es todo aquello que se rechaza, es todo aquello que no sirve, es todo aquello que no se puede quedar contigo, es todo aquello que no se puede quedar en tu casa. ¿Hacia dónde van las basuras? Van hacia un lugar donde deben estar. Bien, esta congregación de Tiatira tenían allí a una mujer, Jezabel, dice que dice ser profetisa. Esto es una traducción, pero la palabra aquí para profetiza te la voy a traducir con claridad para que lo puedas entender. Esta mujer Jezabel, que se dice ser ¿qué? Se hace llamar profeta. ¿Escuchaste bien? Esto es lo que quiere decir esta mujer que se hace llamar profeta. Bien, este reconocimiento, pese a que esta mujer se daba el reconocimiento, el autorreconocimiento como profeta, ¿quiere decir que eso es verdad? ¿Que Dios la reconoce como profeta? Pues no es bíblico. Debes observar que esta mujer, cuando habla de ser esta profetisa, de ser esta profeta, es una persona que va a empeñarse en utilizar lo sagrado para
manipular y poder conquistar, ¿sabes a quiénes? A los siervos de Dios, al pueblo de Dios. Y vamos a seguir descubriendo. Dice que se dice ser profeta, profetiza. ¿Qué hace ella? Enseña. Puedes hacerte la pregunta, o quizás puedes hacerme una pregunta. Pastor, ¿usted es un maestro de las Escrituras? ¿Entendí bien la pregunta? Si me haces la pregunta, Pastor, ¿es usted un maestro de las Escrituras? ¿Sabes qué te respondería de una manera firme, clara y muy rápida? Que no. No me considero un maestro de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque ser un maestro de las Escrituras, eso es algo que amerita grandes responsabilidades, conocimientos demasiados profundos, desde Génesis hasta Apocalipsis, ir entendiendo y comprendiendo a menudo cada palabra, cada letra, en el sentido gramatical, y poder explicar y entender con claridad el conocimiento revelacional que hay en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me puedo considerar? Un expositor de la palabra de Dios. Puedo estar haciendo una función como maestro, sí, de lo que es impartir un conocimiento, pero no me considero un maestro de las Escrituras. Esta mujer se cree, además de profeta, se cree maestra, y ella enseña y seduce. Es decir, que aquí está hablando de usar lo sagrado para tergiversarlo, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso cuando tú permites que en la congregación el direccionamiento del 100% de las enseñanzas puedan ser dirigidas por mujeres que se hacen llamar profetas. Eso es muy peligroso. Eso pervierte el orden original que Dios estableció desde el principio. Dice que esa mujer, Jezabel, que significa basura, que se autoproclama profeta, enseñe y seduzca, va a seducir. La palabra para seducir tiene que ver con convencer de una u otra forma, de otra manera, debido a las digamos, a las explicaciones, a la formación y a la enseñanza. Eso tiene que ver como ir delineando algo, ir socavando hasta llegar a un punto en que tú tienes que decidir. Decidirte no por lo que tú quieres, sino por algo que te han implantado. Es manipulación. Aquí lo que se observa es que hay detrás de esta seducción, es una seducción a la prostitución espiritual. Y vamos a observarlo porque dice, seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar. De una forma literal, podemos observar de una manera literal que esta mujer, Jezabel, cuando aparece en Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo 31, en Segunda de Reyes, 9:22 al 30, aparece en la historia de esta mujer. Y esta mujer era la que había tomado el direccionamiento en el mando del rey Acaz. Es muy peligroso cuando un hombre de Dios pierde el rol. Y cuando pierde el rol, como al hombre al principio, observó que la mujer estaba hablando con la serpiente. ¿Y cómo lo ves?
callado, no dijo nada. Eso se llama perder el rol. Bien, aquí observamos que los siervos de Dios pierden el rol y se comienza a ver una tergiversación doctrinal, y esta mujer Jezabel seduce a quienes, a los siervos de Dios, a fornicar. Voy a explicarte un momento esta palabra fornicación. La palabra para fornicación viene del griego porneia. ¿Has escuchado la palabra pornografía? De aquí es donde viene esa palabra, fornicación, del griego porneia, que significa, gloria a Dios, pornografía o inmoralidad sexual. Debes tener en cuenta el significado de esta palabra para que al momento de escanear esta palabra en otros textos de la Biblia puedas interpretar correctamente. Por lo tanto, este término de fornicación tiene que ver con una inmoralidad sexual, y esta inmoralidad sexual se basa en cometer estos actos desde el punto de vista pagano. ¿Cómo así? Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer comenzó a través de las instrucciones, de las enseñanzas, a hacer caer a los hombres de Dios y a comer cosas que habían sido prohibidas por Dios, porque comían cosas dedicadas, sacrificadas a los ídolos, a los dioses paganos. El versículo 21 nos dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿De qué nos habla el versículo 21? Está hablando de esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Ese momento en el cual Dios siempre nos da las oportunidades. He escuchado a personas decirle a otros, bueno, Dios te da esta última oportunidad. ¿Sabes algo? Dios no da ni primera ni últimas oportunidades. Dios es un Dios que te da todas las oportunidades, y nosotros en todas esas oportunidades debemos ser oportunos para aprovechar esa oportunidad de gracia que Dios nos da. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Pero aquí hay algo que se manifiesta en esta mujer, que es que esta mujer tenía una naturaleza diabólica. ¿Cuál es esa naturaleza diabólica? De no arrepentirse. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Esa palabra es importante porque si puedes estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20, Satanás será atado y será atado por 1000 años, pero aprenderá Satanás después que haya sido atado por Dios, él se arrepentirá. Lo ves que no. ¿Por qué? Porque apenas él sea liberado, sale a engañar nuevamente a la tierra, que se describe con una palabra Gog y Magog. Eso lo estaremos aprendiendo cuando lleguemos a ese capítulo. Él no cambia. Así observamos que esta mujer tiene una naturaleza diabólica que no se arrepiente. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Versículo 22. He aquí. Inicia con esta palabra y tiene que ver con una revelación. He aquí nos está hablando de una revelación, pero no cualquier revelación, es una revelación importante. Cada vez que veas esta palabra en la Biblia, he aquí, nos está hablando, nos está invitando para que nos detengamos. ¿Por qué?
porque va a haber una revelación importante. Entonces nos preguntamos, después de ese he aquí, ¿cuál es la revelación? Vas a observar la revelación. He aquí, yo la arrojo en cama. Está hablando que el Dios, el Mesías, va a arrojar a esta mujer, ¿a quién? A Jezabel, en cama. Y vamos a observar qué significa esta palabra. Y en gran tribulación. Cuando está diciendo esta palabra, y he aquí, yo la arrojo en cama, te está diciendo que debes detenerte porque estas palabras no son cualquier palabra, que debes estudiar minuciosamente lo que Él nos quiere revelar en estas palabras. He aquí, revelación. Detente, va a haber una revelación, que es, dice yo, hablando del Mesías, Él es Él el que va a intervenir, no es ningún otro ser. Esa es la revelación, la arrojo. ¿Qué significa esa palabra para arrojar? Esa palabra para arrojar tiene que ver en que va a ser sometida a un sufrimiento y que ese sufrimiento le va a traer una frustración. Esa frustración viene debido a que algo va a conquistar y va a ser victorioso sobre su vida, que es el mal. Hay un momento en que Dios permite que el pecado nos derrote. El pecado es lo que puede derrotar a cualquier persona. Y dice el Señor, yo la arrojo en cama. ¿De qué manera va a arrojar a Jezabel en cama? Dice, y en gran tribulación. Todos aquellos creyentes que se conectan con Jezabel, en sus actitudes, está diciendo que Dios va a permitir que el pecado triunfe sobre las vidas de estas personas, van a ser arrojados en cama. Está hablando de un sufrimiento, dice, y en gran tribulación. Aquí hay que detenernos un poco para diferenciar en el conocimiento de la escatología bíblica. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eso te aparece en Mateo capítulo 24. Dice, ¿qué palabras? La tribulación. Y aparece la gran tribulación. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Es allí donde nosotros fallamos al interpretar las escrituras, porque cuando te habla de la tribulación, está hablando del primer periodo de los 3 años y medio, que es una tribulación, o lo que le llama una persecución para la iglesia, no para Israel, y de una forma medida en esos primeros 3 años y medio. Pero cuando te habla de la gran tribulación, es el segundo periodo de los 3 años y medio, de los 7 años de tribulación que habrá. 3 años y medio para la iglesia, posteriormente 3 años y medio para Israel. Se le llama la gran tribulación. Y cuando usa el artículo, este artículo definitivo, es para manifestar una relevancia o una importancia. Es para que puedas entender lo importante o lo grande o el impacto que esto ocasionará. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes que acepten a Jezabel, que acepten vivir como Jezabel. Aprovecho para hacer esta pregunta importante. Cuando nosotros hablar de un espíritu de Jezabel es bíblico. Es bíblico cuando nosotros, en medio de nuestras oraciones, y podemos reprender
y decir, todo espíritu de Jezabel lo echamos fuera. Nosotros no lo encontramos, y preste la atención, no se encuentra esta palabra en las Escrituras, espíritu de Jezabel. Búsquelo en la palabra del Señor, examínalo y te darás cuenta que esta palabra no aparece. Cuando se habla de espíritu de Jezabel, lo único que podemos pensar y analizar tiene que ver es con una influencia espiritual, pero que en el mundo espiritual ese espíritu no existe. Espíritu de Jezabel no existe. Existió una mujer que se comportó de esta manera, de esta forma, y que debido a eso muchos creyentes fueron influenciados en su comportamiento. Y prestémosle atención a lo que la Biblia nos sigue diciendo. Versículo 22 de Apocalipsis capítulo 2. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esta palabra es muy enfática. Cuando nosotros hace un momento escuchamos la palabra fornicación, ahora vemos que se cambia la expresión. Ya no es fornicación, sino adulteran. Bien, cada vez que nosotros vemos estas palabras en las Escrituras, en la Biblia, no quieren decir muchas veces lo que nosotros estamos acostumbrados en pensar. Por ejemplo, fornicación no está mal, es algo correcto, es la relación congénita que se tiene fuera del matrimonio. Adulterio es la relación congénita que se tiene en medio de dos personas que están casadas. Eso es lo que nosotros comúnmente entendemos por adulterar. Pero cuando ves estas palabras aquí en Apocalipsis, fornicar y adulterar, no se refieren a esas cosas que nosotros entendemos y que por supuesto es así. Pero aquí está hablando de una desviación espiritual. Está hablando que el pueblo que acepta y tolera a esta mujer ha cambiado a Dios, lo ha dejado por adorar ídolos, por adorar imágenes. Para Dios, no es la palabra fornicación y adulterio para Dios, no es lo mismo para que lo que nosotros podemos entender. Gloria al Señor. Espero que me estés entendiendo y comprendiendo estas palabras. La fornicación y el adulterio para Dios es dejar de adorar a Dios y colocar un ídolo. Colocar el trabajo en primera instancia. Colocar muchas cosas que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra. Eso pasa a ser un ídolo, un Dios, y para Dios somos fornicarios y adúlteros. Eso es algo que debes tener en cuenta dependiendo del contexto. El versículo 22 dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Está hablándole a esta congregación en Tiatira, si no se arrepiente. Es una advertencia. Es algo que Dios no quiere la muerte para el pecador. Versículo 23, ahora nos va a revelar algo importante. Dice, y sus hijos heriré de muerte. Es decir, esa palabra cuando dice, y a sus hijos heriré de muerte, está hablando, y a sus hijos mataré con la muerte. Esto te debe revelar algo del Mesías, que es su carácter. Y el carácter del Mesías tiene que ver con su justicia. Bien, dice
y a sus hijos mataré, heriré de muerte, y todas las iglesias, ¿por qué está hablando en un sentido sin plural? Aquí, todas las iglesias se está hablando de estas 7 congregaciones. Gloria a Dios. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Y esa palabra para escudriñar es importante. ¿Sabe qué significa esa palabra escudriñar? Dice, yo soy el que discierno, veo y juzgo los pensamientos. Gloria a Dios. Los pensamientos. Eso significa escudriñar la mente. Es que Él es el que tiene la capacidad de discernir y de juzgar los pensamientos, porque el ser humano no puede ver lo que el otro ve. Creo que si nos adelantamos un poco para motivarte a estudiar el Apocalipsis, y cuando lleguemos al punto de estudiar lo que tiene que ver con el reino milenial, aprenderemos del carácter del Mesías, donde allí será prohibido pecar. Y cuando te hablo de será prohibido pecar, es que en aquel día los pensamientos, los pecados de la mente serán vistos por el Mesías, y eso Él no lo aceptará. Nadie podrá aceptar, inclusive la iglesia que estaremos con cuerpo glorificado, tendremos la capacidad de percibir y de ver los pecados de la mente. ¿Por qué crees que Él va a decirle lo siguiente a la iglesia en Tiatira? Préstale atención. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, juzgo los pensamientos y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí, cuando habla que soy el que escudriña la mente, me devuelvo un poco. Esa palabra mente tiene que ver con los riñones. Cuando puedes estudiar un poco lo que tiene que ver con ese judaísmo en sus primeras raíces, no un judaísmo que se ha pluralizado, que se ha conectado con otras cosas en la actualidad, entonces las personas que a su vez maestros de ese tiempo, que eran muy, digamos, sostenían, eran serios a la rigurosidad de la revelación bíblica, nos enseñan todas las simbologías, lo que representa cada miembro del cuerpo en un asunto para Dios. Eso es importante. Dice, el que escudriña la mente o los riñones y el corazón, está hablando de los pensamientos, y os daré a cada uno según sus obras. Las obras no está diciendo aquí que esta congregación se va a salvar o se va a perder, y que dependiendo de sus obras se salvará o se perderá. Dependiendo de sus obras es que va a haber una recompensa. Bien, dice, os daré a cada uno según vuestras obras una recompensa. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, está hablando de creyentes que pese a las adversidades que venían frecuentando en esta ciudad de Tiatira, hablan de algunos creyentes que se habían quedado allí pese a las adversidades. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquellos que no tienen esta doctrina, el Señor es enfático porque Él en esta revelación habla y dice a los que no tienen esa doctrina, a los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Detente un momento y quiero explicarte esta palabra con verdad. Si observas
que cuando una persona viene del mundo a la iglesia y que en el mundo practicó la brujería, la hechicería, practicó la telequinesia, no sé, un montón de cosas, que para qué expresarlas, ¿sabes? Hoy estas personas son los que capacitan nuestra congregación, son los que orientan espiritualmente a la iglesia. ¿Y sabe cuáles son las fuentes de capacitaciones que dan? Todo tiene que ver con las profundidades de Satanás. Te enseñan, obviamente están hablando de la palabra, pero están hablando de los 5 pollos que cuartizan, están hablando cómo levantar altares espirituales, están hablando de cómo derrocar altares espirituales, por decirlo así. La palabra de Dios es muy explícita porque no podemos tergiversarla. Hoy se enseña más la brujería, se enseña más el santerismo, se enseña más el vudú, se enseña más la idolatría, se enseña más todo este mundo de paganismo antes que las sagradas escrituras. Te voy a decir algo con mucho dolor. La iglesia hoy ha perdido el valor de las escrituras. No se quieren parar con seriedad a enseñar y a predicar la palabra de Dios con verdad. Los que no tienen esta doctrina, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es la forma y la manera de Satanás trabajar. El Señor nos manda a tener conocimiento no de las profundidades de Satanás, sino de las escrituras de la palabra de Dios. Yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué dice el Mesías? Yo os digo, no impondré otra carga. Cuando dice no impondré otra carga, ¿qué quiere decir esto? El mismo Mesías está reconociendo que esta congregación en Tiatira tiene un problema en absoluto con Jezabel. Una mujer, observemos, que en el Antiguo Testamento, porque no está ahí físicamente, pero que ese movimiento, ese comportamiento de doctrina, de influencia, ha llegado hasta ese tiempo y hasta el día de hoy. Hay personas que se comportan igualmente en esas doctrinas heréticas. Y el mismo Dios está reconociendo a los creyentes en Tiatira que pese a esas dificultades, Él dice, no impondré otra carga, es decir, no colocaré una carga más a este pueblo que Él no pueda llevar, porque el Señor ve minuciosamente y Él te coloca una carga hasta donde nosotros la podemos soportar. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Está hablando de retener, de retenernos en esa fe. Está hablando de vencer. ¿Qué vamos a vencer? Ese mundo de doctrinas heréticas que nos enseñan a nosotros, aleluya, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. El versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué obras? Las obras del Mesías, esas obras de santidad del Mesías. Escucha esta palabra. Cuando yo puedo caminar en santidad, cuando tú caminas en santidad, no son tus obras, es la obra del Mesías, de su santidad que se revela en nosotros. De eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros nada podemos lograr por nuestra propia fuerza. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Observa esa palabra, hasta el fin. Resáltala. Cuando puedes escanear en las escrituras esta palabra hasta el fin,
voy a aprovechar para explicarte un poco esto. Sé que me estoy alargando, pero vale la pena un poco. Discúlpeme. En la Biblia, esta palabra para fin, dependiendo del contexto, dependiendo del evento, debes interpretar correctamente de qué fin te está hablando. Por ejemplo, fin número 1. Viene el fin de la era de la iglesia. Y el fin de la era de la iglesia tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que nos revela en Mateo capítulo 24. Número 2. Habla de el fin del anticristo. Y cuando nos habla del fin del anticristo, de ese gobierno del mal, es cuando nos habla de la segunda venida del Mesías. Número 3. La palabra para fin nos habla también del principio, pero también del fin de la era milenial. Es decir, todo evento tiene un principio, pero también tiene un fin. Así que ahora has descubierto que para nosotros hablar, predicar acerca de un fin, tienes que ser específico en la predicación de cuál de estos fines estás hablando, porque el otro fin tiene que ver con el fin, gloria al Señor, el fin de Satanás, pero también tiene que ver con el fin del mundo, el fin del orden, de los cielos, de la tierra. Eso es allí donde finiquita todo. Debes entender, ubicar, interpretar en las escrituras de qué fin. Aquí nos está hablando del fin de la era de la iglesia, es decir, hasta el arrebatamiento. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a observar aquí hace un momento y presten la atención y esto sirve como ejemplo, que no es lo que nosotros interpretemos o pensemos, hay que seguir la secuencia de las escrituras. Leemos el versículo 26 para mirar de qué fin nos está hablando. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, entonces ahora nos preguntamos, ¿de qué fin? Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es la palabra clave para determinar de qué fin nos está hablando aquí. Bien, si nosotros hablamos del fin de la era de la iglesia, es hablando del arrebatamiento, nos iremos con él. Pero en su segunda venida regresaremos, y ¿sabes algo? Es nada más y nada menos que en la era milenial, es allí donde nosotros vamos a recibir esa autoridad. Por lo tanto, ese fin sí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios, pero habla de una eventualidad de ese reconocimiento que vamos a recibir en la era milenial. Pero está diciendo, si no tienes esta doctrina, si tú la rechazas, las profundidades de Satanás, versículo 27, y la regirá con vara de hierro. Debes interpretar que cuando dice, gloria a Dios, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Debes entender que el que va a regir a las naciones con vara de hierro no somos nosotros, es el Mesías, y es allí donde Él nos va a hacer partícipe de ese reino. Para concluir, dice el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Esa palabra, le daré la estrella de la mañana, tiene que ver con una titularidad mesiánica, que Él es ese lucero, Él es esa estrella de la mañana que nos trae redención. Versículo 29, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Y cuando nos está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, está hablando de tener un oído espiritual, y el que tiene ese oído espiritual obedece al Espíritu Santo del Señor en el marco de esta revelación bíblica. Bueno, hemos terminado el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a continuar enseñando el capítulo 3 y te dejo esta tarea. Léelo, revísalo, analízalo, estúdialo, escúlcalo el capítulo 3 y espera el resto de las enseñanzas bíblicas que vamos a continuar. Así que el Dios Todopoderoso te bendiga y comparte con más personas. Bendiciones.